Hoy en nuestra sección de filosofía queremos hablar de religión. Apenas conocemos una cultura que no haya abrazado una forma de religión. El sentimiento religioso parece innato al hombre y a las sociedades que ha generado a lo largo de la historia, pero ¿cuál es el auténtico origen de la religión y su razón de ser? La existencia de las religiones nos plantea muchos interrogantes. ¿Hay un vínculo entre sentimiento religioso y moral? ¿Se puede aplicar a la religión el sentido crítico para juzgarla y la razón para entenderla? ¿Es el hombre un ser espiritual? Allí donde esté buscará siempre a un Dios. Pues para hablar de todo ello sobre religiosidad tenemos con nosotros a don Javier Prades, decano de la Facultad de Teología San Damaso en Madrid. El padre Javier Prades tiene una extensa obra publicada sobre materia teológica. Nos acompaña además Ana María Sluter, nacida en Barcelona, de padre alemán y madre española. La señora Sluter realizó sus estudios universitarios en Alemania, Holanda y España y es maestra Zen desde 1985. Y finalmente Jorge de los Santos, pensador y artista plástico. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Para Todos Lados. ¿Pueden definirme de forma breve, si es posible, qué es religión? Buenos días. Probablemente nos referimos a varias cosas a la vez. En un primer lugar nos referimos a una dimensión religiosa del hombre, es decir, todos los hombres tenemos este anhelo, esta búsqueda de una trascendencia, de un significado de la vida. En ese sentido hablaríamos de una religiosidad del hombre. La religión es un conjunto de ritos, de prácticas, normalmente comunitarios, en los que se expresa de manera histórica esta religiosidad humana. Y luego tendríamos las religiones, las distintas formas históricas en las que los hombres han expresado esta búsqueda y este encuentro con Dios. Creo que podríamos arrancar así. Jorge. Sí, hay un tipo de canciones muy particulares que son las nanas. Son esas canciones que se les cantan a los niños para arroparles el sueño y para permitirles dormir. Fundamentalmente lo que hacen es algo que también los adultos hacemos con mucha frecuencia, que es ocupar eso que no entendemos porque no tiene forma, que es la noche, que es la oscuridad, con un sistema formal que para nosotros es comprensible. En este sentido yo creo que la religión cumple mucho esa función, o sea, esa función de silbido, esa función de dar un relato ficcionado a esa trascendencia que verdaderamente somos incapaces racionalmente de darle forma. Y coincido plenamente con Javier, que yo creo que la religión la componen tres cosas fundamentales. Una es la fe, otra es la fe en una entidad superior, una entidad supraterrenal, suprarracional o metarracional, y luego pues hay todo un rito, una serie de prácticas y de creencias que permiten pues formar la comunidad de esa religión. Ana María. Pienso que todas las religiones arrancan de una experiencia de la trascendencia. En un momento dado alguien ha experimentado algo muy profundo y ha percibido de tal manera el bien de esa experiencia y de esa liberación que lo primero que le sale, ojalá todo el mundo pudiera experimentar eso. Qué liberación sería, qué manera tan diferente de vivir. Y entonces a partir de allí pues surgen formas de transmitir o de contagiar eso, y en las personas que luego van por ese camino también formas de expresar lo que viven, que esto da lugar pues a ritos y liturgias, pero también da lugar a escritos donde esa experiencia se trata de reflexionar y de compartir, aunque es imposible compartirlo en papel. ¿Y todos somos seres espirituales por naturaleza? ¿Espiritualidad es lo mismo que religiosidad? Quizá no exactamente. Vamos por partes. ¿Somos todos seres espirituales por naturaleza? Yo creo que sí. Es decir, la espiritualidad es la dimensión más profunda de este misterio que es el hombre, que tiene muchas funciones, diríamos, materiales, que se pueden traducir en biología, neurobiología, dimensiones corporales que son muy al alcance de la mano, aunque llenas de misterio, y en la manera propia de ser cuerpo de los hombres trasluce su espíritu. En ese sentido yo creo que somos seres espirituales, y las expresiones espirituales van desde el lenguaje hasta la socialidad en una dimensión elevada, hasta tantas fórmulas como luego tendríamos la religiosidad. En ese sentido, quizá la religiosidad sea la cima de la espiritualidad humana.
Yo creo que ahí quizá conviene matizar una cosa. No somos seres espirituales por naturaleza, somos seres espirituales por cultura. Es decir, no viene impreso en nuestro código genético el tener que tener, creo yo, esa trascendencia o ese sentido de trascendencia absoluto, de religarse, o sea, de ligarse fuertemente, que es la etimología del término religión, frente a algo, ¿no? Lo que pasa es que culturalmente es indisociable el ser humano desde el momento en que vive en comunidad. Se hablaba y hemos mencionado con frecuencia el término rito. Rito viene, si no recuerdo mal, del sánscrito rita, que quiere decir precisamente eso, formar comunidad, es decir, pertenecer al grupo de elegidos y actuar de la manera que eso lo establece, ¿no? Y luego es impensable una comunidad sin un sistema de ordenación que la regule, que son las costumbres, que es en definitiva la moral. Por eso cualquier ser humano culturalmente que viva en comunidad es por cultura religioso, o tiene este sentido de trascendencia religiosa. Sí. Yo pienso más bien que es al revés. Sí, ¿no? Sí. Heidegger, por ejemplo, dice el ser humano es un existente, y este existente no responde a la pregunta si existe o no, sino a la pregunta que es un ser abierto a, existere, está abierto a, y lo llama pastor del ser. Y citando a Heráclito, dice que la morada normal del ser humano es lo divino. Yo pienso que además esto se ve mucho en sociedades como por ejemplo la rusa, que durante muchos años se ha intentado eliminar todo, ¿no? Pues hay unos estudios muy interesantes sobre la novela rusa de los últimos años y cómo con un ropaje y lenguaje que no parecen religiosos sale la experiencia de lo trascendente. Entonces yo pienso que muchas veces en los agnósticos que yo conozco hay una experiencia que se podría llamar religiosa, aunque no les gusta nada, más fuerte incluso que en muchos creyentes que se nutren demasiado solo por lo externo. O sea, una cosa es... y vamos a otro punto quizá con eso. Una cosa es la fe y otra es la creencia. Y entonces la creencia puede chafar la experiencia religiosa y el agnosticismo beligerante también, pero en los dos puede haber auténtica experiencia religiosa que creo que es inherente al ser humano, pero no gusta este nombre. Yo recuerdo a una estudiante mía en un seminario de filosofía donde en un momento que hablábamos de estas cosas, en un momento dado aparecía clarísimamente una experiencia que trascendía y de ninguna manera quería que esto se llamara religioso. ¿Por qué? Porque tenía ella con esa palabra unas connotaciones de cosa pegada por fuera que no respondían a lo que ella estaba viviendo. ¿Alguna cosa que añadir? Sí, creo que efectivamente, sobre todo en Occidente, porque yo creo que debemos tener en cuenta que esta discusión sobre la religión hecha en Europa, en el Occidente y en particular en Europa, tiene unas connotaciones. Para nosotros es problemático y hay que aceptar que muchos contemporáneos nuestros experimentan estas dificultades que hemos dicho. En otros continentes yo creo que esta discusión tendría otra significación, es decir, que nosotros estamos ahora mismo en una cultura de Europa occidental que tiene una connotación de problematización, de dificultad para reconocer lo religioso, que se ve en algunos de los ejemplos que estábamos indicando ahora. Quizá en otros continentes sería percibida con mucha más inmediatez y mucha más normalidad. En ese sentido, los occidentales, yo soy uno de ellos, tenemos que hacer un trabajo de deconstrucción de toda una imagen superpuesta de lo que es lo religioso y recuperar la verdadera experiencia religiosa del hombre. Por eso creo que es muy útil que hoy dediquemos minutos a este tema.
Sí, además sobre todo yo creo que hay una cuestión fundamental. Cuando yo antes y entre todos hablábamos un poco del origen, digamos, de esa necesidad de dar una forma a algo que se nos hace incognoscible racionalmente, no me estoy refiriendo tanto a que el miedo es el origen de la religión, esto digamos tan manido de que sí. No, el miedo. Y verdaderamente, si este fuera el origen, no por eso desacredita el sentimiento religioso. Otra cosa son las instituciones religiosas, ¿no? Pero el sentimiento religioso no se desacredita porque nazca del miedo. O sea, el mismo miedo a la muerte nace la poesía, nace la literatura y nace la propia ciencia. Es evidente, o sea, esa percepción de que somos algo efímero y que nos obliga y que nos genera una libido, es decir, un deseo, una avidez, pues provoca todo eso. Es tanto o cuanto el ámbito de aplicación de lo que es la experiencia religiosa con lo que es la experiencia racional, ¿no? Es ahí donde verdaderamente, creo yo, puede estar, pues por ejemplo, todos esos armónicos que se pegan a la semántica de lo que es lo religioso y la alumna de Ana María, por ejemplo, quería renegar, ¿no? Me gustaría hacer un pequeño paréntesis en esta tertulia para preguntarle a Ana María, usted es maestra Zen desde el año 1985, para preguntarle qué es una maestra Zen para aquellas personas que no sepan exactamente, es un término que es un poco diluido para algunos, ¿no?